voy a empezar por lo que ha acontecido hoy, ¿vale? Y es, bueno, ya lo he comentado por encima, de ser de extrema derecha pasé a ser de extremo centro. Esto pues una de las cosas que tuvimos. Un rompecabezas. Básicamente. Ahora soy rojo. Es más, estoy corrompido por las ideas judías. Y todo viene por esta conversación. Que me dio asco. Sinceramente. Bien. Vale, déjame empezar con el origen. Que se entienda cuál es el tweet al que estás mencionando. Este. Buenas noches a todos, cara sonriente. Buenas, Néstor. La emigración musulmana tomó con... Vale, esto es... No sé traducir también portugués, como he pensado. Aparte ya sabéis que traducir se me da mal. La inmigración musulmana se ha apoderado de las calles de Lisboa y los lisboetas están llegando al final de su paciencia, ¿vale? Lo voy a poner sin audio. Si puedo. Soy tu hey. Vale, no sé. A ver, espera. Bueno, una calle congestionada de gente. De un vehículo intentando circular. ¿Vale? De ahí a tonto 10 dice, me cago en la puta, el mundo va a ser islámico. En el sentido de como que todo el mundo va a tener personas que profesen la religión musulmana. Y es donde empieza. Madame Retun, si ellos respetasen y se integrasen me daría igual, pero está claro que sus intenciones son otras. Y es ahí cuando no me da la gana tragar por esta cultura. Yo he dicho, no tengo ningún problema con las personas que justamente vienen y respetan, o sea, llegan a un territorio y respetan sus normas sociales. Joder, yo soy emigrante. Yo soy el primero que entiende que hay que respetar la norma social, porque soy el primero que, o sea, que bajo mis ideales, además, acometo el mismo. Es decir, no soy hipócrita en este sentido. Yo, igual que esto, lo pediría para España, en el sentido de cualquier persona que llegara a respetar a las normas sociales, al ser yo emigrante, al haber salido de España, realizo estas acciones. Yo estoy respetando la norma social, ¿vale? Entonces, puedo entender Los no come jamón no tiene nada que ver con la inmigración controlada, no van a respetar nunca nada. Bien, ese es el tema. Pero ¿por dónde iba a ir, Tasadar? El problema es... Yo estoy con Troglo. Con Troglo. Vale, por partes. Aún no he llegado a él, @Tasadarfola. Ese es el tema. Ya sabemos que el gran problema que existe con precisamente muchas personas que son islámicas, ¿vale? Con muchas. Si quieres ir un poquito más, yo diría que son fundamentalistas islámicos. Pero bueno, islámicas, ¿vale? Son que la propia religión o los propios... iba a decir profetas. Referentes. Muy buenas @Néstor Batista, que no te he saludado antes. Vale, voy a parar porque aquí sí que voy a intentar hablar un poco más. Entonces voy a pararos un ratillo, lo siento. Sabéis que lo suelo tener, pero es que aquí si no me voy a estar interrumpiendo cada 2x3. Tener en cuenta que el Islam per se es una religión intrínsecamente fundamentalista en aspectos doctrinales y demás. Estoy de acuerdo contigo, Néstor. Lo he dejado solamente en highlights, ¿vale? Pues para que no me interrumpa tanto lo que quería decir. El problema que hay es que justamente la propia religión, y dependiendo de a qué teólogo pilles islamista, por llamarlo de alguna forma, te van a decir que la norma divina, la norma de la propia religión, debe de estar por encima de la norma cívica, de la norma del hombre. Entonces tenemos problemas. Esto ocurría con la religión cristiana en el pasado, ¿eh? No nos equivoquemos. En la Edad Media, precisamente, bueno, habitualmente, además creo que era por el 1200-1300 se decía que justamente la religión, el mandato del dios, debía de imperar sobre la tierra. Y de hecho hay mucho dogma creado sobre eso.
y se utilizó esto luego como mensaje de la nación islámica. Sí, lo siento. Yo sigo pensando que las religiones no son más que un invento del propio hombre, ¿vale? Pueden que tengan más o menos razón en que vengan de un dios, pero bueno, tema aparte. En el tema de, por lo menos, las doctrinas, lo que realmente regula las normas sociales establecidas por la religión, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que aquellas personas que están diciendo justamente ese concepto de que la propia religión debe de estar por encima de la norma del hombre, te están diciendo que sus propias prácticas deben de estar por encima de cualquier norma social, es decir, de la propia legalidad, y deben de estar recogidas y luchar por ello. Esto quiere decir que, por ejemplo, si tú te vas a un país en el que no se permiten sacrificar animales en la vía pública, como tu doctrina incluye eso y la doctrina está por encima de las leyes, están obligados a la fuerza a permitírtelo. Y si hay represión, es decir, si ellos consideran que hay represión, que no te están dejando expresarte de forma adecuada tu propia religión, tu propia doctrina, ellos son unos malditos infieles que deben de ser perseguidos. Eso es con lo que yo tengo problema, con ese tipo de fundamentalismo. Hay gente que practica el Islam y no son así. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Entonces, no son todos, pero los que hay y que te defienden estos son los que hay contra ellos. Hay un vídeo, mejor dicho, un directo muy bueno que hicieron Live y no me acuerdo quién más, que cogieron a 3 islamistas, cogieron al prácticamente al que sería el que está adaptado a la sociedad, el que sería el moderado y el que sea el radical, el fundamentalista. Y se veía claramente, como decía, que la Sharia era aquello que debía de estar por encima de las normas sociales, era lo que debía de estar por encima de cualquier político, de cualquier ley. Y esos son los que son los problemáticos. Ese es el problema. Eso quiero dejarlo claro, ¿vale? Yo creo que el problema de los países islámicos ya no es solo una cuestión religiosa, que también, sino cultural. Dado que es una civilización cuyos pilares son distintos a los nuestros, no existen los mismos tabúes sociales que existen aquí con respecto a la libertad de culto, a la libertad individual, etcétera. Sí, a ver, es un choque de culturas también, eso también lo tengo claro. Pero este choque de culturas también, por ejemplo, ocurre cuando vienen chinos, es decir, personas asiáticas, a cualquier país occidental, incluso personas latinoamericanas, aunque las culturas se asemejan, ya sufren choque cultural. Ahí el castigo al hereje está justificado. Y no solamente es eso, está glorificado. Fíjate lo peligroso que es esto. Yo a ti te prometo que esta vida que tú tienes, la vida terrenal que tú tienes actualmente, es básicamente una vida que está creada para padecer. Y la recompensa viene después de esta vida. Con eso estoy creando el mensaje perfecto para que cualquier persona consiga arrebatar el bien más preciado que tiene, que es quitarse su propia vida. A mí lo que no me gusta son las matemáticas y las estadísticas que nunca fallan 100% de países con 100% que se van de esas zonas a la mierda. Sí. A ver, claro, que no te lo niego, que eso ocurre. ¿Cuál es la solución? Es que tampoco te la puedo decir. No la sé. Así es, al igual que lo que está el suicidio ritualístico, el asesinato de los infieles y otras tantas aberraciones. Lo siento mucho, Solito, pero no tengo miedo al Islam y prefiero que estén fuera. Es que yo he convivido con personas que son moderadas y he convivido por las que serían directamente las personas ya no moderadas, sino las personas que son las que están integradas. Y hay una diferencia muy grande. Por suerte no he convivido con radicales. No, ojalá no me toque nunca. Entonces, los radicales son el problema. Los moderados, bueno, siguen. Están en sus escrituras engañarte, sí. A ver, los moderados aún pueden pasar. Los que están integrados no son el problema. Es que hay que diferenciar, hay que diferenciar quiénes están por encima de su religión y quiénes están su religión por encima de ellos. Eso es lo que hay que diferenciar. Y ojo, en este caso,
aunque sé que están hablando de esto, voy a intentar llevarlo a toda parte de inmigración, aunque sé que aquí está centralizado en esto, ¿vale? Porque luego vas a ver un mensaje que es el que realmente a mí me llamó mucho la atención. Sigo leyendo, ¿vale? Entonces, yo entiendo Madame aquí en el sentido de no me da ganas tratar con esa cultura. Yo es que entiendo el mensaje de Madame, aquí lo entiendo perfectamente. A mí no. Tenemos un paro y un problema de natalidad terrible como para tener gente de fuera compitiendo con los parados por encontrar un curro, habitaciones de alquiler y casas pariendo 8-1 contra nosotros. Y esto además me lo comentaba cruzado por privado, ¿vale? En el sentido que esto es el fracaso del modelo capitalista. Que atraemos a estas personas, ¿vale? Que atraemos a este tipo de personas. A ver, él no dice el fracaso del modelo capitalista, él dice el fracaso del modelo liberal, porque para él todo lo que vivimos actualmente es liberal, ¿vale? Él lo sabe. Pero lo refiere a estamos atrayendo como el New Deal americano, se están atrayendo a personas de otros países, y lo que están haciendo es cogiendo y hablando de cómo esa inmigración lo que hace es abaratar los costes, por así decirlo, de abaratar los costes de laborales, etcétera, etcétera, porque bajan los salarios, etcétera. De personas que no esperaría que estuviesen integradas en la sociedad occidental, como son futbolistas, uno se encuentra mensajes afirmando que reconquistarían España, ¿vale? Y de hecho ha pasado el mundial hubo por parte de algunos jugadores marroquíes. Su mentalidad no es la nuestra, sin racismo de por medio. Lo sé. A ver, que lo sé. Pero, ojo, que esto que dice que reconquistarían España, si te dijera que hay españoles que están diciendo exactamente lo mismo con respecto a países de Latinoamérica. O sea, son... Sí, sé que la mentalidad no es la misma, ¿vale? Vale. Vale. Y ahora, la persona con la que he tenido las discusiones, ¿vale? En el sentido de tal, entiendo lo que me está diciendo aquí Adán, el troglito Adán, lo entiendo, pero no es el problema. El problema es que luego lo veremos, ¿vale? Y aquí viene Odeador de Bizcos, que es el con el que he tenido, digamos, la trifulca, por así decirlo, en Twitter. Bien dicho, amigo, el plan Kalergi sigue avanzando imparable ante el buenismo de los bizcos que dicen cosas como la que respondes, ni un morón. O Panchito, legal o ilegal en nuestra tierra. Hay alguno que es cierto, pero estoy seguro de que es una ínfima minoría en comparación con los musulmanes que enseñan a reconquistar al andaluz. Nombre 4 personas con países enteros. Yo no conozco a nadie que quiera conquistar Latinoamérica. La mayoría de Marruecos que opina conquistar al menos Ceuta, Melilla y Canarias. Yo conozco a muchos españoles que quieren reconquistar Gibraltar. Tesada. ¿Cómo te lo explico? Hay de todo. Aún así, sigo diciendo lo mismo que de Néstor. La forma de pensar basada en la cultura no es la misma. Pues sí, es muy probablemente que en caso de incitación a la movilización por parte de la población, sea mucho más fácil movilizar a la población marroquí que a la población española para conquistar esos territorios. Punto. Por mí es mucho más probable que encontrar un radical entre musulmanes que entre españoles. O que occidentales en general, vale. Esto ya a mí me pareció... Volviendo al hilo. Me pareció un poco como diciendo, joder, macho. Pero bueno. Yo solo entendería que viniera uno en caso extremo. Como que fuera un cirujano de élite, un ingeniero naval. La hostia, es decir... Personas excepcionales. Es decir, personas que son capaces de acometer ciertas labores que son difíciles de encontrar en tu grueso de población. ¿Vale? Pero los que vienen aquí no tienen ninguna formación y compiten por los puestos de trabajo más simples, por ayuditas de los y demás. Puedo estar medianamente de acuerdo con él, ¿vale? En el sentido de... No es como tal, porque sí que es cierto de que... a ver... Hay algunos que vienen engañados, otros que vienen de tal. Hay muchas formas por las que una persona puede llegar a España. Pero sí que es cierto de que al fin y al cabo a más masa de población... y misma oferta laboral, pues los precios es efecto mercado, básicamente. Entonces, y ahora es cuando viene y roban, agreden, violan, matan, trafican y venden imitaciones, jodiendo al comerciante local antes que buscar trabajo porque
pierden las ayudas que las que viven. No quiero ni al cirujano de élite marrón si hay un cirujano español esperando su puesto. Contestación: de lo primero tenemos la culpa nosotros, porque en otro tiempo no tan lejano, a la primera que liasen se les inflaría a palos o se les entraba en el monte directamente. Y lo de la competencia, por supuesto que debe tener preferencia siempre en español, debería de ser por ley. El problema es la democracia y las leyes que provienen de la Unión Europea, judeo-masona, que aceptan rechazar el cambio de dinero manchado, leyes dirigidas a los intereses de las élites y no a los europeos reales y de a pie. Amén. Y aquí yo flipé. Estos 3 tweets a mí me volvieron la cabeza. A ver, habitualmente tontodis, para que lo sepas, me mencionas estas cosas que no me interesan demasiado, sabes que no es lo que yo pienso, intento no meterme. Pero es que el de Troglodyte Adán, directamente, ahí me ha inflamado. Es decir, ¿qué cojones me estás diciendo aquí? Que hay que... ¿Qué me estás pidiendo? Que de todo en concreto. Ahora otra vez. Espera, ¿a qué te refieres? Anuncio, vale. Yo digo que hay personas musulmanas que respetan a los demás, que sean buenas, etcétera, porque las hay. Sobre todo se han nacido, se han formado en países occidentales por la de la influencia islámica, vale. A ver, lo que me ha volado a mí, lo que me ha cogido y me ha reventado, me ha repateado, es el concepto de... Primero, no quiero ni al cirujano de élite marrón si hay un cirujano español esperando su puesto. Y estaba pensando justamente en que justamente los cirujanos de élites marrones suelen ser aquí en el Reino Unido provenientes de la India. Que algunos eran islámicos, otros no. Otros son cristianos. Y es un rollo de... Hijo de puta. Es un cirujano, es una persona que se ha preparado y gracias a esa preparación ha podido coger y mejorar su nivel de vida a base de irse a vivir a otro país. Y me he sentido incluso identificado. Yo he tenido una serie de preparación en España y me he ido a otro país. ¿Para qué? Para incrementar mi sueldo 4 veces. Sí, mi nivel de vida es más caro, pero yo me he incrementado mi sueldo de vida 4 veces. Yo soy inmigrante. ¿Qué? ¿Aquí cuál es la diferencia? ¿El color de piel? Sé que el problema es marrón, pero es normal que el propio país tenga preferencias por la gente de su propio país. Sí y no. No debe el Estado hacer injerencias en propiedad privada. Es decir, al fin y al cabo las empresas deberían de contratar a quienes quieran más adecuados. Si las empresas contratan a gente que no está cualificada o que viene de países esos por... A ver, yo ya lo comenté, aquí me parece cuestionable hasta cierto punto. Hasta cierto punto no. Es que tampoco me parece cuestionable, porque al fin y al cabo es una forma de conseguirlo. Empresas que necesitan informáticos, lo que hacen es, como no hay informáticos aquí en el Reino Unido, se van a buscarlo a la India. Y les ofrecen el visado y están ligados a esa empresa durante una duración de 3 o 4 años. 4 o 5 años. A partir de los cuales se pueden conseguir la residencia permanente y de ahí sacan su... ya no necesitan estar ligados a la misma empresa. ¿Qué sucede? Las empresas se aprovechan, sí, pero esas personas también se aprovechan. Es decir, aquí es un beneficio mutuo. Son formas saltadas de decirlo. Nadie va a justificar una persecución violenta contra absolutamente todos los musulmanes que hay viviendo en España. Eso sería una barbarie. Lo que se promueve es una política migratoria que no permite a las personas propicias a delinquir por sus propios accidentes entre nuestro país. Néstor, sí, es que yo mismo lo digo. Eso yo lo digo. Pero es que lo que vamos a ver es brutal. Yo te lo digo, es brutal. Entonces, el hecho de se les inflara palos y se les entraba en el monte directamente es un rollo de... Vale, tío. Te has pasado 3 pueblos. Lo siento, pero esto te has pasado 3 pueblos, ¿vale? Sigamos. Esto es lo que me ha llamado la atención. Y de ahí, bueno, pues he empezado... Podéis ver, a partir de ese tweet, he empezado, pues... yo he hecho un citado diciendo... No puedo dar más asco a esta conversación. Soy emigrante, vivo fuera de mi país de origen, ganándome la vida de forma completamente honrada. Pero hay que encontrar gente que, solo por tu procedencia, ya saben cómo juzgarte. ¿Vale? Dice, no hay ningún problema generalizado con los hermanos espirituales o ídolos de la religión de la paz. Europa para los europeos, los monos alzó. Sí, lo sé que esto es consecuencia del descontento social, Néstor. Pero es que es mucho peor.
Entonces, para ti, un estadounidense que decida vivir en Europa es un mono, el japonés que decida vivir en Europa es un mono, el Elon Musk que Sudáfrica es un mono, dan un par de vueltas a esto. Es decir, básicamente está diciendo Europa para los europeos, los monos al zoo, ¿no? Entonces, ¿qué es? Todo lo que no sea europeo es un mono. Dale tú un par de vueltas a lo que es en una tweet y conversación y deja de decir bizcadas. Si no te gusta lo que lees, es tan fácil como bloquearme y seguir con tu vida. Y aquí es cuando me vino para adelante. A partir de aquí podéis ver por dónde he ido. La gente se está empezando a adaptar en muchos países. Es normal que le diga esas palabras a ver cómo se están... Sí, lo entiendo. Y a Totadis me da miedo lo que está diciendo. Vale. Bien. Si os dais cuenta que lo que está comentando, que es un poco lo que se ha girado todo, es porque yo le he invitado a esta persona a venir aquí al directo. Porque a mí me hacía gracia lo de... ha habido un momento que él ha mencionado. Aquí. Vaya pedazo de bizco, es que no puede ser. Argumento de rojo con el cerebro putrefacto corrompido por las ideas judías que asolan Europa y el mundo occidental. Monetiza y expone tu bizquería. Me la suda. A mí me ha llamado la atención el concepto de ideas judías que asolan Europa. Néstor, como tú lo quieres entender. ¿Vale? A ver. Que es que sí, que he cometido una falacia de falsa dicotomía. Lo sé. ¿Vale? Lo sé. Pero aquí, a lo que voy es... Justamente lo que quiero es esto. ¿Por qué eran ideas judías? La contestación básicamente suya es... Si pilla que es periódico, que le he puesto una palabra mágica. Le he puesto la palabra mágica. Esto no lo entiendo. A ver si pilla que es servicio... habiéndole puesto la palabra mágica. No, pero es que atontadís. Aquí es cuando pongo solo el origen, el este. Me da curiosidad de qué vendrá este directo, Vale, aquí. Eres bizco, ¿te vienes a directo? No, dice que no. ¿Sabes lo que es el plan Kalergi? ¿Sabes quién maneja las decisiones de los gobiernos? ¿Sabes quiénes son los dueños de las mayores corporaciones farmacéuticas y financieras? Es que no me gusta perder mi tiempo en gente que ni siquiera se va a interesar por ver la verdad. ¿Qué esperabas? Illuminati es eso. Igual de primate, pero no más que sí. Digo, no conozco el plan Kalergi, voy a buscar información al respecto que esté contrastada. Si se puede aportar, se agradece. Aquí es cuando le he pedido, dame información. ¿Vale? No me ha dado la información, lo he buscado yo. Empecemos con, pues, tiene su propia entrada en la Wikipedia. Sé que no es muy de fiar, pero de aquí me ha llevado más enlaces. Dices, la conspiración Codenep-Kalergi, o más conocida como el Plan Kalergi, es una teoría de la conspiración difundida en círculos autoconservadores, antisemitas, nacionalistas, blancos, de extrema derecha de todo el mundo occidental de la década del 70. Vale. Que se refiere a un supuesto proyecto ya en curso que promueve la mezcla entre personas blancas con grupos inmigrantes no blancos provenientes del tercer mundo para borrar a los blancos del planeta. Según la teoría, el plan fue creado por Richard Codenep-Kalergi y posteriormente difundido en círculos sociales europeos aristocráticos. La teoría de la conspiración se asocia con grupos y partidos de Europa y norteamericanos, aunque en el siglo XXI se vio un incremento de los seguidores en la América Latina. Eso parece. Gracias a colonos blancos y descendientes de criollos, Según la revista, Gerd Consig comenzó a publicar los que distorsionaban los escritos de Richard Kalergi en la década del 70. Las contrariedades de interpretaciones de Consig culminaron en su libro Kalergi Plan en 2005. El periódico de investigación Liquiesta describió el plan Kalergi como un engaño que es comparable a la fabricación antisemita. Mira, me ha dicho cruzado que se sube. De los protocolos de los sabios de Lyon. Es un esfuerzo por luchar contra la invasión de hispana de Texas. El supremacismo blanco de origen estadounidense se ha adherido a la teoría de cooperación del gran reemplazo. Es decir, cuando escuchamos el gran reemplazo, viene de esto. ¿Vale? De aquí, vale, esto ahora os lo dejo. Y aquí tenemos una entrada, un artículo de la BBC. ¿Vale? Que es el plan de Kalergi, la teoría conspirativa que usan los partidos de ultraderecha contra la Unión Europea. Se trata de un complot internacional orquestado por las élites políticas y económicas para importar millones de trabajadores de Asia y África. Ya saben, ya no, el problema no es justamente una religión, ¿vale? Aquí el problema es países tercermundistas como son Asia y África y mezclarlos con las razas europeas. Los objetivos crear un híbrido humano débil y fácil de manipular, aumentar la disponibilidad de mano de obra barata y finalmente acabar con la raza blanca.
Parece una novela de Philip K. Dick, el escritor que inspiró la película Blade Runner, o el guión de una producción de Hollywood con presupuesto millonario. Vale. Sin embargo, para muchos es algo real. Es la teoría conspirativa conocida como Plan Caligari, que desde hace poco más de una década circula entre los seguidores de varios partidos nacionalistas y extrema derecha europeos. Las pruebas que sustentaría este programa son contradictorias, pero algunos líderes de esas formaciones han basado en ellas su discurso contrario a la inmigración y a las políticas de la Unión Europea. Como Suecia se ha convertido en... enlace. Esa supuesta teoría de nombre Kalergi habrían quedado encerrados en el cajón de las conspiraciones que surgen a diario por internet y las redes sociales, de no ser por Matteo Salvini, el líder del partido xenófobo de la Lega Norte y actual ministro de Interior de Italia. En varios de sus mítines de los últimos años, Salvini alertó contra el intento de genocidio contra las poblaciones que han estado viviendo en Italia durante los últimos siglos, que alguien querría suplantar por decenas de miles de personas procedentes de otras partes del mundo. En repetidas ocasiones, el político italiano acusó a la Unión Europea de la instigadora de una limpieza étnica y en julio pasado volvió a atacar a uno de sus blancos favoritos, el magnate George Soros, por querer, según él, llenar Europa e Italia de inmigrantes porque le gustan los esclavos. Ostras, dice tonta eso. Pues no lo sé, Juancho. Dice, ¿algún dirigente de Vox de casualidad respalda esto de un posible plan? No lo sé. Quiero creer que no. En los últimos tiempos, Kalergi, Soros y sus supuestos planes empezaron a asomarse también en las páginas online de diarios muy cercanos a los partidos de extrema derecha de Francia, Italia, España o el Reino Unido, sobre todo en momentos que coinciden con elecciones. ¿Pero qué tienen que ver la inmigración, Soros y un excéntrico filósofo de principios del siglo XX? No lo sé, no lo sabía. La nueva portavoz, por ejemplo, wow. Según quienes creen esta teoría, el ideólogo del filósofo y político austríaco Richard Nicolás Kalergi, hijo de un diplomático austrohúngaro y la hija de un magnate japonés, todo esto viene de Kalergi, que nació en 1984 y se crió en el ambiente cosmopolita. En 1903 publicó el manifiesto Pan-Europa, en el que preconizaba el proyecto de una confederación de países europeos y fundó la Unión Internacional Paneuropea, un movimiento político que quería lograr la constitución de una entidad política que trascendiera a los estados nacionales, los Estados Unidos de Europa. Incluido sobre esta teoría hace 10 años, pero sigues las cifras de dinero, es verdad. Hostia, pues me tienes que pasar, ¿eh? Mi compañía ha metido miles de millones en cientos de empresas para que esto ocurra. Vale. A ver, es que yo algo lo cuento. Una época en la que predominaban las ideologías nacionalistas por un lado y las comunistas por el otro, las ideas liberales de cooperación e integración de Kalergi quedaron inicialmente circunscritas al pequeño ámbito de intelectual europeo. Luego fueron perseguidas por el régimen nazista y finalmente quedaron sepultadas bajo los escombros de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Y cuando veo pruebas cambio de opinión. Después de la guerra, Kalergi se involucró en la creación de varias instituciones que acabarían constituyendo la arquitectura de la Unión Europea y en 1950 le valió la primera edición del prestigioso premio de Carlomagno, ¿vale? Sin embargo, su nombre y su obra pasaron largamente desapercibidos durante décadas fuera de los círculos políticos y diplomáticos, hasta el 2005. A ver, hay que decir que esta noticia de la BBC tiene un toque sensacionalista, no nos vamos a equivocar. Una fama inesperada. Y es que más de 30 años después de su muerte, el nombre de Kalergi volvía a aparecer en un lugar inesperado, el panfleto Adiós Europa, el Plan Kalergi, un racismo ilegal, publicado en 2005 por Gott Honsick en España, donde este escritor austríaco se había refugiado para huir de una condena por enriquecimiento de Hitler y negacionalista del Holocausto. Y aquí voy a parar. Un momentito. Porque he encontrado dos cosillas curiosas. Una. ¿Tenéis el libro? Por cierto, me ha dicho Nausa que qué cabrón soy, que podría poner el enlace de afiliado. Y me está interesando comprarlo para saber de qué coño va todo esto. ¿Vale? Y el segundo, algo que he encontrado del Parlamento Europeo. Que lo tengo aquí. Os lo voy a traducir. Es una pregunta a la Unión Europea por Ángela Sierra González, que es de eurodiputada por... Esto lo había visto antes. Por eurodiputada, porque esto es del año 96. Eurodiputada por Izquierda Unida en el Parlamento Europeo. Y os voy a traducir esto, ¿eh? Dame un segundo.
El 3 de noviembre de 1995, el Tribunal Superior de España rechazó la solicitud de extradición presentada por Austria respecto al neonazi Gerd Honsig, prófugo de la justicia austriaca desde mayo de 1992, cuando fue condenado a 18 meses de prisión por reanimar la ideología socialista y por difundir la llamada mentira de Auschwitz, que niega la existencia de cámaras de gas durante el Tercer Reich. A ver, vuelvo a decirlo a tontadís. Si lo quieres comprar, cómpralo. O sea, yo, solo por enterarme de qué coño va esto, vale la pena. El máximo órgano judicial de España justificó su negativa de extraditar a Gerd Honsig, alegando que expresar apoyo al nacionalismo y al genocidio solo es un delito desde mayo de 1995, mientras que los presuntos delitos tuvieron lugar entre 1986 y 89. Desde que se instaló en Barcelona bajo la protección de la organización de extrema derecha CEDADE, Gerd Honsig publica en la revista Halt propaganda nazi y panfletos racistas que envía periódicamente en grandes cantidades a Alemania y Austria. ¿Qué opina el Consejo de una situación en la que personas declaradas culpables de delitos racistas en un país de la Unión Europea pueden buscar refugio en otro? ¿Qué medidas va a adoptar el Consejo para lograr un acuerdo de extradición entre los 15 Estados miembros con vista a luchar contra el racismo, el terrorismo y la delincuencia organizada en la Unión Europea? Y no he encontrado respuesta, ¿eh? Pone respuesta en escrito. Ah, sí, es que está la respuesta, perdón. Sí, a ver. Recordemos que esto es fecha 96, cuando me hablan de delitos de odio y de censura y persecución ideológica, sea contra el que sea. A ver, yo lo he cogido como dato curioso, es decir, coño, que ha habido movimiento al respecto en la propia Unión Europea, ¿vale? El Consejo considera deseable que todos los Estados miembros colaboren para evitar que los autores de delitos racistas y xenófobos se aprovechen de las diferencias entre las distintas legislaciones penales. En este sentido, a ver, espérate, Néstor. También este tipo es de los tipos, lo dice, ¿sabes? Este es el creador del libro que os he dicho. Es negacionista del holocausto judío, de la Segunda Guerra Mundial. Por eso lo estaban persiguiendo. Que me parece, a ver, que cada uno haga lo que quiera. Es decir, yo realmente, como tal, pues, oye, pues no lo perseguiría ideológicamente. Pero es que tampoco quiero juzgarlo, o sea, yo no quiero juzgarlo a él, quiero juzgar su obra. El problema es que no tengo acceso a su obra. Tengo acceso a las cosas que han publicado acerca de su obra. En este sentido, el Consejo ha alcanzado un acuerdo político sobre una acción conjunta para luchar contra el racismo y la xenofobia, según el cual el Estado miembro se compromete a garantizar una cooperación judicial eficaz en relación con delitos que impliquen comportamientos específicos considerados racistas o xenófobos. Por lo tanto, los Estados miembros deberían comprometerse en este caso necesario a tomar las medidas garantizadas con tales de comportamientos están sujetos a sanciones penales o a falta de medidas necesarias. Vale. Básicamente la contestación le están diciendo que seguramente sí tomen parte. De hecho, luego este hombre se mudó y acabó sus días en otro país. Ya, pero el trato de Honsig es un antecedente para la actitud posterior de la Unión Europea con respecto a estos temas. Yo no conocía esto. Vale. Lo vi en un Twitter español, creo. Pudo estar equivocado de persona. De las nuevas caras. A una les acusaban de estar en contra de la gestión de la pandemia y otra de la teoría de reemplazo, que es más o menos el plan Kalergi. Una era Pepe Miñé y la otra no recuerdo, no lo sé. Bueno, entonces, digamos que es una persona. A mí me llama la atención lo de España. Hay una fuerte estima social con respecto al asunto que acabas de mencionar. No voy a escribirlo en Twitch porque capaz que sería un tema vetado en la plataforma, pero realmente es necesario un análisis abierto. No lo sé. A ver. Sí, a ver, un análisis como tal sí que sería necesario. A ver, todo si se hace de forma concienzuda y sin un sesgo. O sea, lo típico que digo siempre es intentando realizarlo sin tener en cuenta cuál va a ser el resultado antes de empezar. Entonces yo no tengo ningún problema. En su libro, Honsig reproduce textualmente varios párrafos de las obras de Kalergi, pero sacándolos de contexto. Esto es agregado para ellos. Para demostrar que el diplomático estaba a la cabeza de la conspiración que amenaza la subsistencia de los pueblos de Europa. Este oscuro personaje, escribe Honsig, proclamó que Europa sería dominada por una raza aristocrática judía. Con tal fin, los europeos debían ser cruzados y asiáticos como si de animales se tratara. De este cruce, se lee en el panfleto, Kalergi esperaba la consecución de una clase humana inferior fácilmente gobernable y sin carácter. Y es un rollo de... ¿Qué cojones?
Voy a seguir leyendo, pero antes quiero parar un momento aquí. ¿Realmente pensáis que mezclar que una persona europea se mezcle con un asiático genera una persona más fácil de ser gobernar y que no tenga carácter? Internacionales como la Liga Antidifamación sí tienen problemas con eso, sí, con la libre revisión y actualización de los hechos históricos en base a una nueva información que se va disponiendo con el tiempo, así que legislan contra ello. De hecho, creo que tengo algo puesto de la Liga Antidifamación, Luego lo miramos, pero de todas formas sí. Con un pero trasladar, el problema es, entonces, me está... Yo puedo entender que ahora me esté diciendo que se haya visto... Bueno, es cruzado. Cuando quieras, sube. Estoy mirando un anuncio de la BBC sobre esto, ¿vale? Bueno, una noticia de la BBC sobre el tema Kalergi. Yo puedo entender que me quieras decir que la gente adopte la libertad, pero el delito legal el holocausto. Sí. A ver, que no me gusta tampoco la idea, A ver, que se pueda... ojalá se investigara. A lo que voy. Yo puedo entender, por lo que me decía Tasadar, yo puedo entender que me quieras decir que debe las personas asumir dicha religión porque de esta forma es mucho más fácil manipularlas. Eso lo puedo entender. Ahora, ¿qué coño tiene que ver la religión con el origen étnico? Es decir, vuelvo a preguntarlo. Es que, primero, ya lo he dicho, los mayoría de inmigración que viene a España, que son principalmente islámicas, provienen de África. En el Reino Unido no estás en mi server, hijo puta. Vamos mal. En el Reino Unido provienen de Pakistán e India, vienen de Asia. Buenas, cruzado. Buenas, es que va con retraso esto. Ya lo sé. Ay, que te tengo que compartir pantalla. Un minuto. Ahora me silencio. ¿Qué tal? Bien, aunque me ha dicho... Quizás esto lo dejamos luego para seguir el miércoles, A veces en Oriente viene. Sí, también hay inmigración que viene de Oriente Medio, ¿vale? Pero, habitualmente... Depende, islámicos no solo existen en África, Bueno, ni en Oriente Medio, también en Europa. Y hay países que son islámicos. Y, sí. Albania es un ejemplo. Y en Asia también. Tienes el ejemplo de Pakistán e India. Sobre todo más Pakistán que India. No, pero bueno, vale. India no es islámico, de hecho. Ya lo sé. De hecho, se creó Pakistán por eso, porque dijeron los musulmanes a Pakistán y los hindúes a la India. Y luego, de hecho, Pakistán era Pakistán y Bangladesh, pero Bangladesh se independizó por la distancia que había. Vale. El objetivo final de Kalergi, según Honsick, sería el genocidio programado de los pueblos europeos a través de la inmigración masiva. El hecho de que Kalergi fuera masón y que recibiera fondos de la familia Rothschild, una rica familia judía, evidencia a los ojos de los teóricos de la conspiración que el plan es real. ¿Vale? Desde la Revolución Francesa hasta el 11 de septiembre, la historia de los complots tiene más de 200 años y un patrón narrativo muy claro, explica Mauro Moretti, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Extranjeros de Siena, en Italia, y respecto de las relaciones internacionales. Estamos hablando de que en África mayormente viene de este tipo, por referencia de Asia se refiere a lo mismo, pues sí. Perfecto. Normalmente las conspiraciones, entre comillas conspiraciones, en las que Estados Unidos luego se mete en una guerra, suele ser más acertados. Por ejemplo, la conspiración, esto entre comillas, de que España había destruido un barco estadounidense y luego resultó que fue el propio Estados Unidos para declarar una guerra a España y pillarles Cuba, Filipinas y demás. Por poner el caso. El de Maine fue ese barco. O, por ejemplo, lo del 11S, la verdad a mí sí me parece que fue un autoatentado de Estados Unidos para justificar luego sus intervenciones en Oriente y en África también. Vale, sigo leyendo de todas formas. Lo del plan Kalergi es un ejemplo más. Hay otros que en el pasado funcionaron muy bien, como los protocolos de los sabios de Sion
que tuvo consecuencias terribles. Sigue Moretti, que hace referencia al panfleto antisemita utilizado por la propaganda nazi para justificar la persecución de los judíos. Mateo Salvini la excusa de los judíos. Vale, Mateo Salvini es suficientemente cínico para usar sin prejuicios estas narraciones. Su objetivo es dramatizar un presunto peligro para crear una reacción, que en su caso es crear un estado de ánimo hostil y aplicar una restricción a las leyes migratorias. Vale. ¿Qué dijo realmente Kalergi? Es que ni siquiera voy a entrar, ¿vale? Ya creo que exactamente lo que a mí me choca de todo lo que son las conspiraciones, básicamente es que, a ver, que no digo que no haya conspiraciones que no sean verdad, y algunas conspiraciones se ha demostrado que son verdad. El problema que yo tengo con las conspiraciones es tengo que entender las motivaciones. Entonces, por aquí tengo un artículo de Soros, sobre Soros de Italia. Entonces, yo lo que quiero saber es exactamente, vale, quieren hacer un reemplazo étnico. ¿Pero por qué? Para tener gente más dócil. Entonces están eso asumiendo... es lo que normalmente se dice, porque se saca la teoría, bueno, no la teoría, sino los estudios de que, esto no lo digo de manera racista, ¿vale? Digo para aclarar, que una persona negra tiene menos IQ que una persona blanca y como es así, pues entonces quieren hacer ese reemplazo para que la gente sea más estúpido y, bueno, que serían los goyim, que serían los no judíos para una persona judía, sean de piel no blanca y de esa manera sería un menos IQ y por lo tanto los que son inteligentes serían los judíos, ¿no? Los de tez blanca sería. Ya, un poco esa es la teoría que se dice. Pero para eso hay que asumir que hay que demostrar que eso ocurre. Creo que no es así. A ver, puedes mirar si quieres un mapa de IQ del mundo, pero yo te digo que la cosa está de que, desde mi punto de vista, no, porque si fuera así, entonces Estados Unidos estaría rojísimo, entonces, porque es uno de los países que tiene más afrodescendientes, ¿no? Sí, básicamente. Es que te digo que o no Francia hubiera un bajón, por ejemplo. Pero que da igual, que no me voy a meter. Al fin y al cabo, yo no creo que la inteligencia sea justamente venga derivada del color de la piel de las personas o de su grupo. No, por eso lo que viene es de la pobreza en este caso. A un país sea más pobre, peor educación tiene. Vale. Un artículo que esto fue publicado en el 2019 en El Foglio, que entiendo que esto es un magazine italiano, ¿vale? Y dice así: George Soros, el malvado Soros. Dice, si alguien saliera hoy en la televisión a decir que está en marcha una cooperación internacional organizada y financiada por banqueros judíos, para contaminar la pureza de nuestra raza, es razonable pensar que muchos se escandalizarían y protestarían, o eso esperamos, ante lo que parecería a todos como una manifestación flagrante de antisemitismo. Y sin embargo, desde hace unos años nos hemos acostumbrado silenciosamente a que políticos y periodistas salgan a la televisión a hablar de un supuesto gran plan de reemplazo étnico organizado y financiado por George Soros. Esta es la primera noticia que tengo de esto. Pues yo de hecho ya conozco, bueno, yo pensé que de hecho habíamos hablado aquí en tu canal hace tiempo. Bueno, no me acuerdo, tío. Es el tema del Open Arms y todo el tema de las mafias con el tema de traer inmigrantes. Pero me estaréis diciendo entonces que todas estas mafias que controlan justamente los flujos migratorios están encabezados por George Soros? No encabezados, sino financiados. O sea, George Soros financia. Joder. Y de hecho es que vimos a través de Open Arms, que es de hecho eso lo lleva a George Soros, de hecho. El 95% están financiados. Vimos, por ejemplo, un vídeo el otro día en el que estaba una mujer diciendo, el problema es de Europa que está atrayendo todos estos, porque está relacionado con esto, ¿vale? En ese sentido. Y básicamente lo que decía es que aquellas personas que se suben a esas pateras, a esas barcazas endebles, básicamente pagaban 7.000 euros por cabeza. Sí, pagan eso, sí. Entonces, si pagan 7.000 euros por cabeza, ¿cómo pueden estar financiados? En otro caso, estarán financiando los países receptores. Y los países receptores... No, pero no es como tal... Creo que lo he dicho mal, porque he dicho lo de la mafia. Realmente a quien financian son a las ONGs. Porque lo que hacen las mafias es, llevan a cierto sitio, tiran a la gente ahí y hacen una llamada a las ONGs diciendo, hemos dejado a tales personas aquí en el mar. Vale, entonces ellos lo rescatan mafias, y normalmente... Dependiendo, intentan un poco luego acercarse tal y a lo mejor en el tema de lo de acercarlo al puerto más cercano podría ser a lo mejor Túnez, podría ser a lo mejor Libia o podría ser a lo mejor Argelia o Marruecos,
pero en vez de eso lo que hacen es acercarlo lo máximo posible a aguas europeas y ya decir, no, es que Sí, ya eso tenemos lo que ir, conozco. el puerto más seguro es Europa, así que tenemos que Sí. ir para allá. Y con eso ya, pues, como pagan el boleto. Y luego, como que no les obligan a estar a cierto sitio y como luego pueden tirar el pasaporte y tal, no sabes de dónde vienen y tal, Vale. pues casi que están obligados a quedarse aquí. Y luego, normalmente suelen usar tanto a Italia como a España como países de tránsito, porque lo que quieren es a Europa Central. Quieren ir a Alemania, a Francia, o a incluso los países nórdicos o incluso Inglaterra. Sí, lo sé. Así que es Bueno. un poco así como funciona el tema de las mafias. Y ya por 7.000 euros, a lo mejor un poquito más, pues te puedes plantar en cualquier país europeo. Y aunque estés en una situación irregular, estando un tiempo en el país, luego a lo mejor puedes regularlo, aunque no sea sacándote la nacionalidad, ¿no? Sí, es como comentaba, por ejemplo, el caso de los visados de trabajo que te ligan a la empresa en la que estás trabajando, en este caso, ¿vale? Mientras tengas Exacto. dicho visado, pero mientras posiblemente tengas un salario inferior por el hecho de que te han tramitado el visado, etcétera, etcétera, aunque te permitan vivir, porque si no, no tendría mucho sentido, pues está regulado, ¿vale? Es una cosa que lleva el gobierno. Y al cabo de 5 años, porque no puedes ni siquiera cambiar de empresa libremente, ¿vale? Al cabo de 5 años, pues ya no nacionalizas y mandas a tomar por culo a esa empresa y te metes en otra. Ya cobramos pasta. Vale. Sí, que de hecho Es un win por parte de un ambos. empresario hace nada, ¿no? Con el tema ese de que pillaron a un irregular, le metieron en la empresa hasta que pudieron regular su situación y nada más regular. Ah, sí, fue lo de dijo, Ángel adiós. Gaitán. Eso fue lo de Ángel Gaitán, sí. Y a cobrar ayudas. Entonces, bueno, el tema de George Soros va por aquí. Entonces, la idea es que dicen que es el que financia todas las ONG. Vale. Una de las cosas que le quiero enseñar a Juancho es, aquí esto es una petición que se hizo al gobierno del Reino Unido, que pedían que se consideraba una ofensa criminal que cualquier política hablara del plan Kalergi, es decir, de la teoría de la conspiración, la cual fue rechazada diciendo que es que no tiene mucho sentido, ¿vale? Sí. Entonces, vale. Más cosas que tengo, es que tengo un montón de cosas. He cogido un montón de cosas y no va a dar tiempo a verla todo. Tengo otra que esta es en español, Jules Verne, el plan Kalergi y el fin de la raza blanca, de Nativa. Pero bueno, no sé si hace, es que es un huevo de texto. Ya te digo que lo que van a intentar un poco es justificar el como que está habiendo un gran reemplazo. Sí, pero es que es lo que no acabo de... Yo siempre defiendo que hay que hablar y discutir todo porque nunca sabes cuándo puede ser cierto. Sí, eso es cierto. A ver, sigo diciéndolo. ¿Qué gana George Soros? O sea, puede preguntarlo abiertamente. ¿Qué gana George Soros si es el que realmente estaba financiando todo esto? Haciendo esto. ¿Abaratarlos con la mano de obra? Eso es una, sí. Es lo que te he dicho, de hecho, en privado. O sea, Sí, no, lo de sé. mano de obra, beneficio de amigos. Luego también que queda como una persona humanitaria, como diciendo, mira, George Soros, el hombre que ha salvado a X personas del mar porque está financiando a ciertas ONGs, están haciendo un gran labor. O sea, queda como era Bruce Wayne, es que me sale la palabra ahora. Un Sí, filántropo, sí. bueno, ya me entiendes. Lo que como dice de un Casada. rico que hace buenas obras. Comprar empresas a precio saldo, por ejemplo, y tener mucho poder. Básicamente es... Exacto. Vale, si abaratas las empresas, destruyes la competencia, destruyendo la competencia, vale, lo puedo entender. Entonces, eres lo que saca. Bien. Pero él lo sacaría no por el reemplazo, sino única y exclusivamente por el simple hecho de meter más gente. Para dar un ejemplo. Si tú coges la sociedad española y coges y hay... hablemos de un país aquí, es que no me acuerdo de cuántos millones de españoles hay en España ahora mismo. Pero imagínate, yo que sé, un país con 5 millones de personas, ¿vale? Todos Vale, de tez pongamos blanca. sí. De pronto metes 2 millones de personas de un color. Andrés está cruzado. Sí, justamente estamos hablando de esto y le he pedido que entre. 2 millones de personas de un color diferente, ¿vale? No tienen por qué mezclarse. Es decir, ya tienes... habéis dicho 5 contra 2, ya tienes un... Pues básicamente un 40% de la... Casi un 40% de, de hecho, la población. Incluso podrías tener un problema porque podría hacer lo mismo que, por ejemplo, los gitanos, en el sentido de que pueden crear su propia sociedad en paralelo de la tuya. Que eso es lo que sucede en Francia. Y segregarse ellos solos. Eso es lo que pasó en Francia.
¿vale? Todos los esto ha sido justamente todo el tema de Francia. Bien, entonces, no necesitas hacer un reemplazo. Solo con meter a las personas no Un necesitas. saludo a Swap. ¿Por qué necesitas un reemplazo? A ver, es que ponen lo del reemplazo también, pero porque es que no es solo traer los inmigrantes, sino como que luego se excusan de que hay mucha publicidad derivada a como que la mujer blanca vaya hacia el marroquí o vaya hacia el senegalés, por ejemplo. O sea, el tema, por ejemplo, de revistas de mujeres diciendo ¿por qué los negros tienen la tranca más grande? ¿No? Por ejemplo. Ya. O incluso que sea una mujer blanca con un hombre al lado, negro desnudo, con eso, con una que se marca mucho la entrepierna, como diciendo, mira, qué pene tiene, ¿no? Y es eso, es como que tiran a lo más básico de cierta manera, como diciendo a la mujer, mira, o el marroquí dice, mira, puedes tomar cuscús, es una cultura distinta, Vale. es un romántico, no sé Es qué, decir, o sea, te lo el veo como atractivo, eso. pero Y por eso un poco también se excusan, ¿no? En el tema del plan Kalergi, ¿no? Por el tema de, como de que ves empresas como diciendo, mira, están buscando, ¿no? Que por un lado traer inmigrantes para que luego las mujeres se fijen en el inmigrante. Los hombres en cierta manera también, ¿no? Pero un poco por el caso como diciendo, es muy fácil, en plan como diciendo, una mujer blanca va a estar con que si el feminismo, el patriarcado y demás, Vale. y a lo mejor te puede denunciar por abuso sexual y tal, aunque tú no hayas hecho nada, ¿no? Pero luego te puede venir eso, dice, una mujer inmigrante no te va a decir nada porque es eso, como que está en un país extranjero, tal. O sea, como que es como que la gente que habla del plan Kalergi se justifica en esas cosas, ¿no? Como que tienes publicidad invasiva, como que hagas la mezcla, por así decirlo, ¿no? O sea, por eso se excusan en esas cosas, ¿no? Es que es lo que del reemplazo es algo simbólico, va a existir con mujeres, porque yo conozco a varios, pero con que tengan más hijos acabarán reemplazando una raza con otra y llevando el país a la ruina. Como dice Cruzado, hay revistas muy importantes y prestigiosas que están promoviendo estas cosas. Tú dile nomás que estés en charla... No. Esto por lo de mi mujer. No, vale. Es que, a ver, quiero... ¿tú qué? Primero, esta pregunta de luego que hacer. ¿Te has leído este libro? ¿Cuál? Espera. Ah, sí, me lo he leído. Aquí está hablando, porque esto justamente es de donde nace todo lo que es el plan Kalergi, ¿no? Me lo he leído en PDF, no lo tengo en físico, pero... Vale, ¿me lo puedes pasar un día de estos? Cuando puedas. Ahora no, ¿vale? Luego me lo pasas. Te lo busco. Si quieres te busco, es que tengo una lista enorme de PDFs. Cuando puedas me lo pasas. Creo que... quiero ver exactamente. Seguramente lo tendré en neofascismo, y neonazismo. Vale. Porque... Dame tu opinión del libro. Ya prácticamente acabamos, que como quedan 9 minutos, sí. Dame tu opinión del libro. Vale, a ver, el libro en sí, es que por un lado tendrías que revisar que fue realmente lo que dijo Kalergi y el cargo que tuviera Kalergi también. Es muy importante saberlo. Sí. Pero sí, el libro lo que te habla un poco es como el plan que tiene Kalergi, analizándolo de manera de cada palabra, por así decirlo, bueno, no cada palabra, sino cada párrafo lo que dice, ¿no? De manera intrínseca, lo más importante, explicando un poco la situación y cómo se está cumpliendo. Así que en ese caso es un poco, en líneas generales, lo que es el libro, ¿no? Vale, y el plan que tenía Kalergi es justamente lo que estábamos hablando de buscar una raza mestiza pasiva, como dice aquí, ¿no? Sí, digamos que el gen blanco se vaya diluyendo con el gen negro y provocando al final eso, una bajada de IQ, abaratamiento de todo y que básicamente Europa desaparezca para que forme con una especie de nueva África, con el fin en sí de que la gente mate su cultura, mate su sangre, por así decirlo, por haber hablado de la sangre, ¿no? Ya sabes cómo son el tema nacionalsocialismo. Y todo eso al final para que crear una especie de masa estúpida que vaya a hacer lo que tú quieras. Bueno, lo que quieran en plan de ellos, mejor dicho, o sea, los que serían los judíos. Ya. Y es en cierta manera eso. Y los que no se quieran meter, por así decirlo, en eso, pues ya encontrarían algunas otras formas. Incluso hablan de la posibilidad de meter pandemias de por medio. O sea. Es que te lo digo, sí, o sea.
A ver, Por eso dicen que el coronavirus es parte del plan Kalergi, ¿no? O sea, entonces digamos que esto partiría de, porque además si esto nace en los 70, básicamente, el globalismo, todo lo que es la corriente globalista, sería, por ejemplo, una de las consecuencias que tendría el plan Kalergi a fin de conseguir la consecución de sus fines, ¿verdad? sí, pero sería el globalismo sionista, no el globalismo, por ejemplo, el español. O sea, sería un globalismo de básicamente de lo que dice un poco la Torá, ¿no? De que el goyín no debe servir al judío. Y es un poco eso, como ven que, por ejemplo, ya... A ver, esto te digo que se excusa, ¿no? Que por la historia los europeos han estado expulsando todo el rato a los judíos, viendo luego de que es un mal pueblo, que siempre va a traición contra ellos y demás. Pues es como que diciendo, ya, pero dice, pero ¿y el negro? Por así decirlo, dice, el negro no va contra el judío, sino al contrario, ¿no? Al final como que le sirve de cierta manera. Por lo tanto, es lo que te digo, o sea, ya te digo que yo no suscribo estas palabras, sino que estoy describiendo un poco lo que dice el libro. No, es lo que te he preguntado. Y es eso, lo digo por si acaso, por aclarar, porque vale, hay gente que luego me lo saca de contexto y sorpresa me encuentro de, no, Cruzados nacionalsocialistas, no, es como, no. La cosa está en eso, de que es como que al final es buscar idiotizar para que no vuelva a pasar lo que pasó en la Edad Media, por así decir. Bueno, en la Edad Media y en la Edad Moderna, también porque hubo casos en la Edad Moderna. Y todo al final por eso, para que al final se pueda cumplir las profecías del Torá, ¿no? De que al final el judío domine el mundo. Pero lo que dice Tasadaf es que no pasaría nada si los jueces, ¿vale? La nacional socialista dice. A ver. Yo lo digo por eso, porque no, la gente luego puede pensar eso. Yo, por mí, me parece una fumada, pero no, a ver, a mí me parece hay gente que se lo puede tomar increíble. Literal. A ver, Marinka, aculturación, sistema integrado elegido por Europa por partidos políticos de izquierda, aceptado casi siempre por partidos de derechas. Fase 1, todas las culturas son iguales. Fase 2, como todas son iguales, hay que respetarlas todas. Fase 3, los seres humanos tendemos a unirnos tribalmente, así que comienza a aparecer barrios con cierta gente que supera la población autóctona. De acuerdo con Marinka. Yo diría más bien... yo también estoy de acuerdo en esto. Es decir... No, digo que yo no estoy de acuerdo, digo, pero porque yo lo veo, porque dice de izquierdas y derecha, porque ya lo yo sé. diría que ambos son liberales. Sí. Una de las cosas que para que no conozca Cruzado, todo el sistema actual, político actual, es liberal, ¿vale? Es decir, da igual que seas España, rojo, por ejemplo, que seas... Vale, China, por ejemplo, para mí es comunista, pero, por ejemplo, España sí es liberal. Vale, ahora te comento un poco lo de Marinka. O primera posición, que ya un poco he intentado hablar con más propiedad, para no... Sigo leyendo a Marinka. Fase 4. Se sigue haciendo el esfuerzo por integrar y respetar su cultura, pero ellos no hacen ninguno para aceptar lo del país autóctono. Fase 5. Muchos barrios desaparecen las dinámicas sociales occidentales y se imponen nuevas dinámicas en las cuales la violencia es un ítem básico para escalar en la pirámide social, revueltas de todos los tipos. Entonces desaparecen grupúsculos, bandas, clanes, mafias, etcétera. Ahora ya no solo respeta a la población autóctona, tampoco las leyes. Fase 7. La autoridad... espera que se me ha quedado. Tradicional en Occidente, jueces, policía desaparece porque la base de la gente lo pide por abuso de autoridad. Fase 8. El miedo ya lo condiciona todo, ergo, zonas no go. Fin. Sí, a ver, coincido contigo. En el sentido de muchas de estas cosas son. Que una fase que Goku, cabrón. Tiene muchas de estas cosas, ¿vale? Son cosas que hemos visto y realmente suceden. Y yo creo que es que no tiene nada malo. El decir, por ejemplo, que todas las culturas son iguales, realmente está mal dicho. Lo suyo es, como dices, la fase 2. Todas las culturas son respetables. Pero entendiendo que la cultura está conformada también en un territorio. Es decir, por ejemplo, la cultura española no puede llevarse a cabo en un territorio que no sea España. Porque puede atentar fácilmente contra la norma social. Entonces, ahí está el problema. De ahí parte la base de todos los problemas. No todo está permitido. Hay una norma social. Ahora, sí que es cierto que las sociedades avanzan y que, como he comentado antes, si por ejemplo tuviéramos un país de 5 millones que recibe 10 millones de inmigrantes, muy probablemente su cultura cambiaría y con el tiempo la norma social cambiaría. Eso sería lo que sería el reemplazo, ¿no? Eso sí sería un reemplazo. ¿Vale? En ese sentido. Entonces, por supuesto, porque tiene que adaptarse. Al fin y al cabo, la norma social es establecida por la propia sociedad. Es lo que Cruzado llama liberal, básicamente, ¿vale?
No, sí, es que de hecho yo ya le expliqué por privado a Soito porque Sí, lo sé. en sí está pasando el tema y realmente no es como en sí búsqueda de reemplazo étnico-cultural, sino es más por dinero. Son cuestiones de dinero. Cuestiones de poder, que eso lo puedo entender, es decir, al fin y al cabo aprovecharse de las propias personas en este caso. A ver, vamos a ver, no hay una cosa sí que sí voy a dejar bastante claro. Cómo funciona el puto mercado, ¿vale? Es decir, algunos encumbran el mercado capitalista, otros lo demonizan, como queráis verlo. Pero lo que es cierto es una cosa. Si ante una necesidad laboral, si hay un mercado laboral existente, por ejemplo, hay 100 puestos de trabajo, tú metes una población de 50, seguramente tengas salarios más altos. ¿Por qué? Porque hay menos empleados que se ofertan para la demanda existente, ¿vale? Entonces aumentarán los salarios. Si en el caso es el contrario, si siguen habiendo, por ejemplo, esos 50 puestos de trabajo, pero ya tenemos una población de 500, el salario se devalúa, porque hay mucha oferta para muy poca demanda. Así funciona. Entonces, atraer gente no siempre es beneficioso porque no vas a poder posicionarlos laboralmente. Entonces, Además que muchas veces sale barato el delinquir en ese sentido, ¿no? De que las empresas puedan, por ejemplo, tener a gente trabajando en negro o por horas altas, ¿no? Eso es por la intervención estatal que existe con respecto a cada uno de los mercados, a las empresas privadas. Sí, No, a ver, se puede decir que es una de las consecuencias, porque realmente si no existiera legislación, pues cada uno contrataría como pudiera. Pero fíjate que también aquí influye también mucho lo que es la intervención estatal en el sentido de ¿por qué, por ejemplo, en España hay paro? A ver, una razón que la voy a dar, que muy probablemente falle, pero una de las razones que se suele esgrimir porque dice que en España hay paro es porque hay demasiada ayuda social. Como tienes mucha demanda de ayuda social, hay mucha gente que no le interesa trabajar. Es decir, si realmente yo consigo, oye, que me den dinero sin estar trabajando, ¿para qué voy a trabajar, no? Entonces, es la picaresca española, por así decirlo, y hay miles de formas de aprovecharse, y al fin y al cabo lo que fomenta es el comercio negro, ¿vale? Básicamente el trabajar en negro, etcétera, etcétera. El típico de házmelo sin... Que son más otras cosas. Sin factura. Y esto digo, provoca... Por ejemplo, que es eso, trabajar en negro. Y el tema de trabajar más horas de las que te corresponden y obligatorias si no te despiden, y también un mal jefe. Pero que eso es trabajo en negro. Es decir, si tú trabajas más horas de las que te corresponden, aunque te las paguen, no deja de ser trabajo en negro a no ser que estén dadas de altas en la seguridad social. Eso es trabajar en negro, ¿eh? Pero yo estoy hablando de si te contrata una empresa y, por ejemplo, te dicen, oye, que tu contrato sí pone 8, pero luego te tienes que quedar 4 horas más. Sigue siendo trabajo en negro. Y esa no, pero por eso. Y es como obligatoria, si no, te despiden si no las haces. Esa es consecuencia del exceso de intervención del Estado, lo que te intentas dar. Pero no deja de ser trabajo en negro. Es decir, porque realmente... No, es que de hecho al contrario, es por falta de intervención. Si el Estado interviniera más y dijeran, vale, esa empresa cerrada y nacionalizada, el tío no va a recibir nada por eso. Ya te digo yo que el trabajo en negro se acaba en un momento. Ver, al menos en esa empresa. Que hay que perseguirlas, sí que hay que perseguirlo. Eso está más claro que el agua. A ver, ¿cuál es el problema del trabajo en negro? El trabajo en negro realmente no es malo. El problema del trabajo en negro es que luego cuando se hacen estadísticas para poder ejecutar políticas, esos trabajos que se consideran en negro no aparecen en las estadísticas, con lo cual no se puede tener una visión real de datos concretos de qué es lo que está sucediendo, cuál es la realidad en la economía. No, pero por eso depende. Por ejemplo, si me dices, oye, que está trabajando en negro, por ejemplo, la chapuza de turno, ¿no? De, oye, que he trabajado con mi abuela, le he ayudado en su casa, no sé qué, y me ha querido dar 20 eurillos. Eso sería trabajar en negro, por ejemplo. Pero por eso desde mi punto de vista no está mal. Es que no está mal. Trabajo y recibes una pequeña propina. El único problema que el único problema que tienen que exista el trabajo en negro es aquellos que reciben rentas por el trabajo en blanco. ¿Quiénes son los que reciben rentas por el trabajo en blanco? El Estado. Por impuestos. Déjame leer a Marinka. A ver, básicamente lo voy a decir de esta manera con lo de reemplazo. ¿Cómo puede ser que la gente en Europa de la que casi exija mediante chantaje, por ejemplo, el cambio climático, que no tenga hijos, porque contamina? Pero te digan que el inmigrante viene a salvar Europa con la natalidad, que es una de las tantas cosas que se refieren y que viene el proyecto 2030. Lo pongo en clave por si las dudas. Sí, no, a ver. Es que contradicciones hay muchas. Es decir, la Agenda 2030... No, pero yo te digo Dime. ¿La Agenda 2030 se puede conseguir, se puede considerar dentro de este plan?
Lo consideran dentro del plan, sí. En plan, de hecho, Vox buscó el voto de gente que piensa en la conspiración con el tema de lo de la agenda Vox, como diciendo, ¿qué es el plan 2030? Lo de plan menos nacimiento, reemplazo bueno, no te lo ponía, creo que no te ponía reemplazo cultural, pero algo por el estilo, ¿no? Como de más inmigrantes, ¿no? Y tal. Vale. Como ahí, como intentando pillar el voto, bueno, el voto conspiranoico para su casa. Por eso te digo, o sea, vale. que sí, y encima es de hecho, aunque mi punto de vista es que el plan Kaler realmente, más que nacionalsocialista, se ha convertido en algo conservador. O sea, en el sentido de pensar que existe. Vale. Porque realmente lo puede pensar hasta alguien que no es de pensar en la raza, sino más como de alguien que es muy nacionalista, por ejemplo, o alguien que es una persona conservadora, que puede ser liberal en lo económico, pero luego muy nacionalista, ¿no? Como diciendo, nos están buscando reemplazar, tal. Vale. Y el maldito Soros y tal. Voy a dejar mi conclusión porque ya son 11:30, 12:30 en España y... Ay, ese tío me ha bloqueado, de hecho, el troglodit Adán. A mí también me tiene bloqueado. Y yo he tenido hoy trifulca con el odiador de bizcos. Que no sé por qué me llama bizco, pero bueno. Voy a decir una cosa, ¿vale? Voy a dar mi conclusión y luego dices lo que quieras. A ver, sé que no has leído todo esto. Dice... Lo primero, vuelvo a reincidir. Puedo entender, ¿vale? Quiero entender en profundidad un poco más qué es el concepto este de plan Kalergi, ¿vale? Más o menos vislumbro por dónde van los tiros. Ahora quiero ver exactamente en qué se fundamenta. Es decir, quiero saber hasta qué punto se considera teoría de la conspiración con una base sustentada o no. Por supuesto, si es una teoría de la conspiración, supuestamente está oculta, ¿vale? Una de las cosas que tienen las conspiraciones es que realmente... se sustentan por sí solas porque como todo el mundo lo están ocultando, es como por ejemplo los de la Tierra plana lo consideran igual. Pero bueno, tema aparte. Entonces quiero ver exactamente. Aún así, vuelvo a repetir una cosa que ya he repetido bastante. Y además, por eso he puesto ustedes en pantalla. Yo sigo diciendo que una persona debe de tener las capacidades de establecer su proyecto de vida donde desee, siempre y cuando cumpla la norma social asociada. Es decir, si yo quiero cambiarme de un país, acepto la norma social de ese país y me voy a y me puedo ir a ese país. Y aceptaré la norma social y actuaré en sociedad con ellos. Para algo me estoy mudando del país. Y si eso llega a ventajas, pues se llega a un país. Te tiene que dejar ese país. Exacto. Lo estoy diciendo, hay que aceptar la norma social, ¿vale? Ahora, aquellas personas que no cumplen la norma social, y la norma social se puede entender como, por ejemplo, cuáles son los requisitos de entrada del país. Por supuesto, tienen mi más completo repudio en el sentido de... No hablamos de refugiados, hablamos justamente de personas que, bajo su voluntad, como leímos la otra vez, pagan 7.000 pavos para subirse una barcaza para entrar de forma ilegal a un país. ¿Perdona? No. Tampoco estoy con la postura, justamente, de... prohibirles la entrada de por vida. Entiendo que se le debe dar posibilidades. Ahora, si han entrado y han cometido un crimen, como por ejemplo se hacía en el pasado, para poder regularizar su situación, pues oye, puedo entender que se les quiera prohibir de por vida. Es decir, al fin y al cabo, no quieres una persona delincuente, no quieres una persona de que ya de entrada está incumpliendo. Ahora hablo de crímenes cortos, ¿vale? No hablo de hacer un robo. Vale, hablo de, por ejemplo, cometer un asesinato. Yo voy a un país y cometo un asesinato. Pues, si me van a extraditar, pues tiene sentido que no me permitan volver a entrar. Aparte, tengo que cumplir pena, etc. Entonces, eso es lo que quiero dejar claro. Dicho esto, me da igual cuál es la religión que profese, cuál es su color de piel. Ya lo he dicho. Siempre y cuando acepten la norma social y podamos vivir en convivencia. Si no se puede vivir en convivencia, hay que poner manos en el asunto. Y para eso están las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Punto. Ahí ya te dejo de hacer tu conclusión y hacemos raid a alguien. Y lo siento que te haya sido un poco tan corto, pero es que tengo que cortar. Eso ha sido porque he tenido una llamada previa, hubiera entrado un poquito antes, pero... no, tranquilo. La cuestión está... Desde mi punto de vista, con el tema de lo del proyecto, escuchándote, ¿no? Que decías que cada uno tiene derecho a hacer su proyecto de vida donde desee y tal. Hay que pensar por qué vienen estas personas a Europa.
en sí, ya te digo que si pudieran hacer un buen proyecto de vida en su país, lo harían. El problema es que vienen no porque quieran venir a Europa y digan, es que Europa me apasiona, quiero vivir aquí, no sé qué. La mayoría no viene por eso. Habrá, pero no la mayoría. Sino que vienen por necesidad, porque dicen, oye, en mi país hay un conflicto, hay guerra civil. Esos son refugiados. Eso los he dejado aparte, ¿eh? Son refugiados, los he dejado aparte. Y no, pero no refugiados, sino como de que son situaciones que hacen que esa persona no pueda prosperar en su país. Vale. Y por eso, como normalmente suelen ser hombres jóvenes en edad de trabajar, dicen, hostia, pues puedo ir a Europa, trabajar de lo que yo quiera o ganar dinero como pueda tal y enviar dinero a mi familia para que pueda disponer de ciertas comodidades que quedándome aquí no van a tener. Y por eso dicen, a lo mejor es un riesgo muy gordo, que puedo morir en el mar, que puedo lo que sea, pero los beneficios van a ser muchos. Y luego reúnen lo que es para lo de 7.000 euros, esperando luego diciendo cuando esté en Europa, ya con trabajar un año, ya voy a reunir más de lo que me ha costado el viaje. Y por eso se van a Europa. Sí, se van engañados por mafias y lo que acaba sucediendo, ¿cuál es el problema? Sí. Que realmente no existe un llamamiento internacional a que estas cosas no se hagan, porque se está permitiendo el paso y la entrada. Ya, pero también hay que... Sí, sigue. También hay que pensar por qué no pueden prosperar en sus países. Pero normalmente es el mismo motivo, por ejemplo, porque yo me fui de España. Yo me fui al Reino Unido, me vine al Reino Unido porque yo puedo prosperar mucho más que en España. No, pero no es lo mismo. O sea, en España, tú, por ejemplo, si quisieras, por ejemplo, hacerte un podcast para hablar o abrir tu propia empresa, podrías. Otra cosa es los impuestos, ¿no? Pero en el caso hay cosas que, por ejemplo, no puedes hacer en Nigeria Ecuatorial, por ejemplo. Guinea Ecuatorial, perdón, que ya me lío. Que, por ejemplo, en España. Y es simplemente por el hecho de que lo que está provocando en sí la situación en África, ¿no? De que muchas empresas europeas buscan hacer cosas. Por ejemplo, eso, en el Congo, que yo, por ejemplo, estudié electrónica. Y una de las cosas que nos comentando es, por ejemplo, para el tema de los móviles, se necesita... Es que no quiero ponerme muy técnico, por eso voy a hacer muy genérico. Bueno, sí, entonces sí sabe, vale. Pero bueno, sí, el coltán, básicamente. Es una materia prima que se utiliza para la construcción de dispositivos móviles. Sigue. Sí. Vale, es que digo, así me ahorro de tecnicismos y por eso dije, pero sí, el coltán. Y lo que hacen normalmente es a países vecinos, que tiene el Congo, es que no me sale ahora mismo el nombre, pero tiene 2 países pequeñitos al lado del Congo. Uh-huh. Lo que hacen es contratan a gente, empresas europeas o incluso estadounidenses y demás, contratan a gente para que vayan a extraerlo, incluso sabiendo que les puede joder la salud, que todo eso, pero ya con conseguir un poco ya consiguen bastante dinero esas empresas. Y es como que es eso, África está siendo expoliado mayormente por países que nosotros consideramos occidentales. Sí. Y desde mi punto de vista... Y así está explotada a nivel... bueno, a ver, si hablamos de China, se podríamos decir pero que China ha sido muy inteligente y primero utilizó a los occidentales poniéndose con un salario feísimo tal, y cuando consiguieron la tecnología, pum, se han impulsado y ahora son la segunda potencia. Y ahora tienes a todo Occidente diciendo, no, China es el enemigo, cuando China lo que está haciendo diciendo, no, nos queremos llevar bien con todo, queremos hacer ruta de la seda, y lo que está haciendo Occidente es señalarlo porque dice, no, es que Rusia ha provocado la guerra ucraniana, por lo tanto, China es el enemigo. Sí, tiene mucho sentido, sí, sé por dónde va. No sé si tú lo has visto, que ponía a Biden que diciendo el nuevo eje del mal y ponían a China en cabeza y dice, ¿pero qué ha hecho China? O sea, aliarse y darle armas a Rusia, pero entonces básicamente pero si nos ponemos Estados Unidos es aliada justamente. O sea, cualquier país que le haya dado armas a Ucrania sería aliado, por así decirlo. Es una estupidez. Pero también hay que ver también qué ha estado haciendo Estados Unidos, por ejemplo, con Taiwán, por ejemplo, cuando fue reconocido como territorio chino. Esto es como, yo debo decir, para mí no deja de ser una conspiración, no hay pruebas fehacientes. Tengo que mirarlo, tengo que leerlo bien. Pero esto como por ejemplo lo del acueducto Nord Stream. No se sabe todavía quién coño lo voló. Unos dicen que fue Estados Unidos, otros dicen que fue Rusia. No, es que ha sido Estados Unidos en mi punto de vista. Lo que pasa que, claro, no te lo van a decir porque, claro,
queda feo, ¿no? Decir que lo que están buscando es que Alemania se aísle y se vaya sí o sí con Estados Unidos y se aleje de Rusia. Mira, una de las cosas que te dice Tasadar, y ya con esto cierro, básicamente es, no estoy de acuerdo por muchas intervenciones que tengan en África, países como Francia, la culpa de tener un país en desastre es culpa suya. No, sí, porque a ver, te puedo poner por ejemplo el caso de Burkina Faso, que se independizó y tal, y lo que hizo fue básicamente hacer una intervención pequeña, financiaron a lo que fue vale. a la oposición, por así decirlo, para que le hicieran un golpe de estado. Y aparte luego enviaron francotiradores estadounidenses para que remataran el trabajo y el cambio de régimen, y ese régimen luego, claro, como les han puesto Estados Unidos tal, pues van a ser afines a ello. Vale. Es lo que te digo, o sea, incluso el tema que has hablado antes de Ucrania. Ucrania realmente se ha vuelto Cruzado, que quiero cortar. No ya, pero es que más se está cortando cuando Vale, te libera un speechman mío, ¿no? Vale. Pero la cosa está en eso. El tema del Euromaidán fue provocado por los servicios de inteligencia estadounidense mandando francotiradores que dispararon a población civil para que luego asaltaran el Palacio Presidencial y el presidente tuviera que irse en helicóptero. No lo sé. O sea, por eso te digo, o sea, realmente los cambios es como de la culpa es tuya, dice, pero si casi que sí o sí te obligan un estado externo, que en este caso es Estados Unidos, podemos hablar de Francia, de Alemania, para que sí o sí tengas ese tipo de régimen y ese tipo de régimen sea sí o sí afín. En cierta manera, lo que habría que hacer es educar a la población para que la población sea afín y haga un gobierno popular. Bueno. Y bueno, se acabarán esos regímenes imperialistas, entre ellos el de Estados Unidos o Francia. Vale. Que por eso me está gustando mucho lo que está haciendo Níger, ¿no? Corto, ya, que quiero cortar. Vale, ¿quieres que ponga tu canal? Por si, por ejemplo, no sé si Atontadí seguirá por aquí, ¿vale? Vale, si quieres, sí, estoy subiendo de momento el de Cruzado al Revés, estoy subiendo shorts. Vale. Y voy a subir una crítica de la película Barbie que me ha encantado mucho. A ver qué tal. Ya la hicimos por aquí también, ¿eh? Vale. Y a mí me ha encantado, ¿eh? Lo que pasa es que tiene quiero tiene sus cosas. Ya verás como Níger es igual de desastre que todos los países de África, ya lo veremos. Os dejo el canal de Cruzado Reverso, también os dejo la copia de la tarjeta en el chat, ¿vale? Que dice que Atontadí se va a descansar. Y dentro de nada voy a tener debate seguramente con una comunista para hablar de la segunda y la tercera posición en países de lo que se conoce, al menos ellos dicen, ¿no?, como la iberofonía. Vale. No lo he podido ver en profundidad, tengo que leer el libro, con lo cual te voy a acosar por Discord y por Twitter hasta que me pases el PDF, ¿vale? Nada, no tardaré mucho, seguramente ya mañana te lo pasaré. Acabas de ver un fragmento de un directo de Twitch. Hacemos directos de micro abierto lunes, miércoles y viernes a las 10:30 hora española. Únete si quieres expresar tu opinión. Serás siempre bienvenido. Muchas gracias y nos vemos.